Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Oigan, agosto fue un mes que nos costó un poquito planificar en temáticas y tiempos, pero creemos que se está logrando. Así que espero que estén escuchando los episodios de este mes y si no lo han hecho, pues vayan a oír los que tengan pendientes, compartan. Como ya vieron en el título, el episodio de hoy va a ser respecto a nuestra experiencia leyendo autoras o libros escritos por mujeres y si preferimos estos libros o cómo es que hacemos estas lecturas. Pero antes de entrar en materia, Ale, ¿cómo estás? Hola amiga, estoy muy bien y sí, ¿qué onda con nuestra planeación en agosto? Creo que de cualquier manera creo que quedó bastante bien el mes. Les trajimos pues bastante tema vario. Y creo que el tema de hoy, a pesar de que tal vez para algunos pueden sentir que todo el tiempo estamos hablando de libros escritos por mujeres, creo que está padre que profundicemos y tomemos el tiempo de, pues, un poco de divagar y de contarles por qué, ¿no? O sea, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, qué nos llevó a... Entonces, pues bueno, vamos a darle. Sí, creo que es importante hacer el disclaimer de que en este episodio nos vamos a centrar en hablar de nuestra experiencia y haciéndolo con el mayor respeto posible, pero también sabemos que nos falta a lo mejor el conocimiento o mucha como parte de datos o cosas o cifras duras, pero esto es lo que nosotros creemos, pensamos y hemos visto. Y que en esta ocasión lo hacemos desde esta, de alguna manera, minoría, pero que sí es importante siempre estar diversificando lecturas y un poquito para ello es este episodio para concientizar qué leemos y por qué lo leemos de esa manera. Y partiendo de ello, sí quisiera que abordáramos cuál fue ese punto de inflexión en que leímos una autora de forma muy consciente o muy pensada, ¿no? Porque siento que el sistema educativo, el canon literario y en general está muy enfocado a siempre darle visibilidad a autores que siempre se mencionan, que siempre se dejan como los libros clásicos que se deben de leer, las obras importantes que tienes que leer y casi siempre están polarizados por autores hombres. Entonces, ¿en qué momento Ale dijo, voy a leer a una autora, voy a probar esta voz femenina? Fíjate que así como deliberadamente puedo decir que la primera que dije, ay, es que quiero leer a una autora mexicana, porque había leído autoras de otros países, pero dije, oye, ¿qué onda? Ya leí autores mexicanos, ¿por qué no he leído una autora mexicana, no? Y no sé, creo que fue mi abuelo, no recuerdo, que él me dijo, pues puedes leer como Agua para Chocolate de Laura Esquivel. Muy probablemente sí fue mi abuelito porque no tenía a alguien más que, o sea, a mi alrededor que pudiera decirme. Entonces, pues ya mi papá me lo trajo de Monterrey, lo leí y dije, órales, qué diferente leer no solamente una pluma de una mujer que ya había leído, por ejemplo, Isabel Allende y cosas así, pero te digo, no había leído nada de mi país. Y es como muy especial porque en el sentido de que también está situado en Coahuila, en el estado de donde yo soy, en una ciudad muy cercana a la mía que es Piedras Negras. Entonces todo fue como muy mágico y me di cuenta el estilo de romance, de cómo se fue maquinando dentro de esta historia, la sensibilidad que yo encontré en las palabras de Laura y que dije, guárales, o sea, sin duda sí me dio algo que no había encontrado en otras escritoras y mucho menos en escritores, ¿no? O sea, pero en otras escritoras que tal vez por el contexto del país en donde viven sí era un poco diferente, pero ya aquí encontrarlo algo tan cercano, sí fue donde yo dije, guárales, qué gran decisión tomé, ¿no? O sea, qué gran decisión de buscar una autora mexicana. Fíjate que yo en ningún punto de mi educación me cuestioné lo que estábamos leyendo o por qué soy no autoras, ¿no? Nunca
pensé fuera de la caja, como lo estás diciendo, de, oye, es que he leído a autores hombres, porque no he leído a mujeres. No, nunca pasó por mi mente. Y fue en la preparatoria con una maestra que leía mucho, que mencionó que le gustaba Agatha Christie y que escribía estas novelas policíacas o cosas así como más de crimen y misterio, que como que hasta eso fue mi atractivo, además de que dijo que había escrito o sea, que tenía una obra muy amplia. Como que ahí reflexioné y dije, es que creo que siempre se mencionan como a Sherlock Holmes o como todos estos detectives escritos por hombres, y como que Agatha decía, wow, ¿qué onda con ella? Y ahí dije, bueno, la voy a leer, voy a ver si es tan difícil de conseguir, porque en ese punto algo mencionó sobre unas ediciones, entonces también me lo tomé como un reto y bueno, a partir de ahí. Y muchos años después, un poco por la misma línea, pues ya había explorado a lo mejor a Stephen King, o ya había leído libros de thriller escritos por hombres y esta onda. Y un día me encontré libros de Camila Lackberg y dije, bueno, o sea, vamos a ver cómo escribe esta mujer esta parte policíaca y siendo también una persona como importante en la trama, una mujer, ¿no? Entonces como que esas dos siento que las tuve como muy marcadas por el género y porque, o sea, por el género del libro y porque como que antes no lo había pensado tan así, ¿no? Ya pasando el tiempo, yo creo que nos fuimos dando cuenta como lectoras que sí hay diferencias entre la escritura de autores y de autoras. No solamente en el texto así, sino lo que evocan. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias que tú encuentras principalmente, amiga? Que tú dices, es que esto para mí es lo que hace la diferencia. Porque también creo que hay puntos diferentes que como lectoras, lectores tomamos en cuenta. Y que son más importantes unos que otros, pero ¿cuáles son para ti los que realmente hacen esta diferencia? Yo creo que se centra mucho en los protagonistas o en los personajes en sí. O sea, acá sí creo que hay personajes escritos por mujeres que tienen más diversidad y más complejidad, y que caen a lo mejor lejos, bueno, no que caen, que se alejan un poquito más de los estereotipos que cuando lees a un hombre que siempre pone el papel de la mujer como relegado, ¿no? O no siempre, pero se tiende a eso. Igual, o sea, también pasa con mujeres, pero buscan a lo mejor escribir desde otro lugar. Digo, acá a lo mejor de repente vamos a generalizar y estoy tratando como de cuidar esa parte, porque pues no todo es blanco y no todo es negro, pero sí hay una tendencia a que cuando leo escritoras encuentro personajes como más elaborados y con más diversidad en muchos aspectos y con mucha profundidad. También he visto obras como más innovadoras, me gusta como las propuestas que dan. Entonces, no sé, hay de todo, ¿no? O sea, hay mujeres que también pueden escribir personajes muy planos o hablar desde el machismo, pero sí creo que buscan salir un poquito más de esa zona y visibilizar que hay muchos otros intereses y muchos otros papeles que pueden jugar en una obra y no solo ser tomadas como objetos o como un papel típico, ¿no? Claro, yo concuerdo mucho contigo. Creo que hay una pulcritud en el desarrollo de los personajes que ciertamente sí he encontrado más en personajes escritos por mujeres. Yo me considero una persona como una lectora muy sensible y es raro la vez que no conecto con los personajes en un libro escrito por una mujer. No sé, hay algo muy mágico por ahí que hace que conecte. Y también algo que yo rescato mucho es, hay un estilo como de intimidad, como si estuviéramos comadreando cierto tema o si me lo estuvieran como contando específicamente como literal de mujer a mujer y que hacen como un enfoque específico que es en el que nos fijamos nosotras. O sea, sí lo encuentro como, creo que es la forma más acertada que lo puedo decir, o sea, como si fuera escrito como a la medida en el sentido de como yo soy mujer puedo entender de dónde viene cada uno de los comentarios y también estoy muy de acuerdo en la forma creativa y
no solamente en la forma que se nos presenta la historia, sino también en los temas, porque siento que luego hay veces que otros escritores sí se enfocan mucho en temas algo banales o algo que digo, es que esto, pues, ¿para qué? Y últimamente he estado en contacto con libros escritos por mujeres que realmente hay un sentido de no solamente de denuncia, sino de poner estos temas en las conversaciones que deberían de estar. O sea, no solamente de actualidad, sino cosas o abusos que hemos estado viviendo durante décadas y de cómo ahora simplemente no nos queremos o no nos deberíamos de quedar calladas o los deberíamos de dejar pasar, ¿no? No es un sentido de justicia, no es un sentido de querer arreglar nada, es solamente poner sobre la mesa para que esté en la conversación y abramos nosotros los ojos. Totalmente. Y un poquito en torno a eso, siempre que sale este tema de leer más autoras y a mujeres, hay comentarios de, pues es que yo leo lo que me gusta, yo elijo según lo que me llama la atención y no me fijo si lo escribió un hombre o una mujer. Pero la pregunta es si realmente existe eso de yo lo elijo y yo decido, ¿no? Particularmente sí pienso que podemos inclinarnos, sí, por lo que nos atrae en cuestión de género y de temáticas y tal, pero siendo muy honestos, también está esta otra parte que las recomendaciones siempre están polarizadas por autores y escritores hombres. Si preguntas por libros clásicos, te van a mencionar primero 5 autores hombres. Si hablas de otros géneros, también van a estar como acaparando listas. Están como esta tendencia a siempre recomendar en automático o ubicar más obras escritas por hombres, tanto por el sistema que ya hemos mencionado escolar, como este canon literario que se acapara por eso. Y sí, o sea, lo ideal sería justo llegar a ese punto en el que genuinamente leemos porque nos gusta su estilo y su calidad literaria, pero no porque sea la primera opción o la que acapara más las listas, ¿no? Siempre están como esas páginas, listas o lo que sea de libros que debes de leer antes de morir. Y si te pones a hacer el ejercicio, hay muchos hombres. O que se puso en algún momento de moda de ve tu librero y cuántas autoras y autores tienes. Y muchos decían, híjole, no me había puesto a pensar en que está acaparado por hombres o tal, ¿no? Hace poquito me pasaron 2 situaciones y quisiera compartirlas súper rápida. La primera sí es como propia y la otra la voy a tomar de ejemplo. Estaba haciendo una publicación sobre libros de ciencia ficción y buscas libros escritos por mujeres de ciencia ficción, te arrojan resultados de puros hombres. Vuelves a buscar y le cambias y le pones la A y sigue, o sea, batallas mucho y tienes que sumergirte hasta que sacas 3 nombres que van a ser como los básicos de Úrsula y de tal. Y dices, no inventes, pues si mi búsqueda está enfocado a esto, ¿por qué no? Y luego te das cuenta que a lo mejor los catalogan o los ponen en otra área, como diciendo, pues es que no van a escribir ciencia ficción, esto es más fantasía. Y es de que, ¿cómo? Si tienen como todas las características. Y la verdad me impactó mucho y dije, pues, o sea, ya los motores de búsqueda están muy especializados como para que me estés diciendo que esto es un error, ¿no? Y la segunda, me estaba contando esta Laura Baeza, que ella hizo un ejercicio similar buscando cuentistas argentinas. Y evidentemente lo mismo. O sea, le arrojaban lo primero siempre Borges o Cortázar o lo que sea. Y batalló mucho para dar con cuentistas. O sea, de que decía, pues es que ya le puse escritoras, mujeres, bla, bla, bla. ¿Por qué esto? Entonces, yo creo que está esa parte de que sí es el ideal leer por interés o así, pero también cuestionarnos qué tanto estamos influidos por las recomendaciones, la lista de ventas, los libros publicados, etcétera, etcétera. Estaba revisando algunas estadísticas y las que encontré fueron de España, pero rápidamente como para ponerlo de ejemplo, en 2021 de los 66.371 títulos inscritos o registrados con ISBN, el 61.8%
eran escritos por hombres y el 37.8% por mujeres. El resto de ese porcentaje pues eran publicaciones colectivas o obras de instituciones o identidades. Entonces como que ahí dices, órale, ¿no? Otro de los datos que encontré también en un estudio que hizo una consultora independiente es que las escritoras firmaban 21 de los 50 libros más populares vendidos en 2021, o sea, el 42%. Entonces, sí podemos irnos es que ahorita están pero a lo mejor ya yéndonos a cifras, todavía no llegamos como esa igualdad o no rompemos esa brecha de género. Digo, yo sé que esto de la deuda histórica ya hasta se siente como medio choteado, pero es que sí es verdad. O sea, sí hay una deuda histórica, ¿no? Y vemos cómo a través de este marketing sí hay un sentido de que se sigue apoyando pues a este canon o a escritores hombres emergentes, pero pues ¿dónde están las mujeres? O sea, ¿cómo es que no hemos aprendido? Yo fíjate que yo sí soy muy del sentido de cada vez sí soy más de decidir qué es lo que quiero leer. Obviamente sin segregar, porque pues, sí leo hombres también, pero no en la cantidad de como lo hago de mujeres de ciertos muchísimos años para acá. Y es más que nada por, digamos que la edad, ¿no? En el sentido de que digo, es que ¿a qué le quiero regalar ya mi tiempo? ¿A qué tipo de lecturas quiero hacer? Y quiero darle mi tiempo a mujeres escritoras. O sea, quiero leerlas, quiero darles este tiempo a ellas y no tanto a hombres que ya se les ha dado tanto reconocimiento y tiempo antes y que realmente no me interesa darles reconocimiento ahora. Que los leo a veces para entender por qué y cuál y porque todavía obviamente hay gente que dice que sí vale la pena leerlos, entiendo esa parte, pero yo me quedo con las elecciones que hago desde este sentimiento de que es que le quiero dar mi tiempo de lectura a mujeres, ¿verdad? Y por muchas otras razones que vamos a estar hablando ahorita, pero sí, es más que nada porque digo, híjole, se me va a acabar el tiempo algún día y a lo mejor no hice esto por ir con la borregada, ¿no? Con ir de que, es que dicen que es el canon, es que dicen que como que no has leído 100 años de soledad, ¿no? Que, es que como que no has leído tal, ¿cuál? O sea, ok, sí, son importantes, pero no es para tanto y yo quiero leer otras cosas, ¿no? Entonces, como lector, pues tengo mi derecho. Y bueno, también hay un sentido de que dicen, es que lees más mujeres porque eres mujer. Y viene la pregunta aquí de por qué las mujeres leemos a más mujeres y desde dónde viene esta como toma de la decisión, ¿no? De leer textos escritos por mujeres. Yo pienso que lo abordabas un poquito en lo que estábamos comentando, y es que se abordan experiencias femeninas con las que podemos sentirnos identificadas, ¿no? De forma universal, y que es como más complicado que un autor hable desde esa experiencia como propia, ¿no? O sea, siempre lo pueden ver, pero pues no lo están viviendo, ¿no? Entonces, hay esa representación de creencias, de experiencias que van desde diversas pasiones hasta preocupaciones, miedos arraigados y una serie de complejidades que son interesantes, llámense cuerpo, placer, inseguridades, maternidades. O sea, sí creo que hay una infinidad de temas con las que te vas acercando y te vas dando cuenta que están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, parte de sentirte representada e identificada con las temáticas. Que puedes decir de que sí es cierto, así se siente, sí es cierto, así se vive, o sí me parece verosímil porque viene desde un punto en donde tú pudiste vivirlo de esa forma. Es que simplemente hay un, bueno, yo tengo un concepto como de señoro de la literatura, en donde yo puedo identificar qué señoro y qué no señoro sí puedo leer. Y usualmente yo no puedo leer a la gente que hace descripciones del cuerpo femenino de cierta forma que yo digo, híjole, se nota que es hombre. O sea, nadie le dice así a
tal parte del cuerpo, ¿no? Hay ciertas cosas que yo digo, ay no, una mujer hubiera hecho esto muchísimo mejor. Que sí me da como alto cringe de repente. Pero sin duda, amiga, fíjate, ahora que estoy haciendo el diplomado de mediación de lectura, en uno de los módulos vimos los 10 derechos del lector, que los hizo pues un señor que se llama Daniel Pennack. Y dentro de estos 10 derechos viene el derecho al bobarismo, que este derecho habla sobre la identificación con los personajes al momento de hacer la lectura. Y creo que este derecho es el que a mí hace que yo valore muchísimo más pues leer a estas mujeres, y creo, o sea, textos escritos por mujeres, y creo que esto hace que también más mujeres lean estos textos escritos por mujeres, porque hay un sentido de identificación. Y si a lo mejor no te identificas, el texto es tan bueno y está escrito desde una sensibilidad importante, que aunque tal vez no es algo que tú hayas vivido, aparte de que lo puedes sentir verídico, puedes generar un sentido de empatía bastante importante, porque viene igual escrito desde una sensibilidad que nos puede llegar a nosotras como mujeres. Entonces hay ese sentido como de sentimientos en cadena de cómo está escrito y de dónde viene y de cómo está desarrollado, que nos genera todo este tipo de críticas y que nos hacen, pues casi creo que tomar esta decisión o no tomarla explícitamente, pero sí decir, ¿sabes qué? Sí, creo que voy a seguir por este lado de textos escritos por mujeres, porque porque encuentro cosas que otras personas están viviendo, que también son mujeres y que yo no sabía, o porque mi abuelita lo vivió, o porque X o Y, ¿no? Pero hay un sentido de identificación como no en automático, pero que sí puedes encontrarte en cierto punto de tu vida. Entonces, siento que es por eso que leemos mucho, porque es ese sentido de identificación como muy potente, muy fuerte, no sé. Precisamente creo que está esta parte de sentir esa pertenencia o esa voz que nos escucha y tal, pero sí me gustaría recalcar que no es algo exclusivo, que las mujeres leen mujeres y ya, o sea, eso debería de ser ya universal, así como por años hemos leído a hombres, pues también que todas las personas se acerquen a la literatura escrita por mujeres. Entonces yo creo que si nos preguntan por consejos para empezar a leer más autoras, yo diría que lo primero es que se acerquen a espacios que promuevan esta literatura, ¿no? O sea, llámese círculos, clubs de lectura, llámense redes sociales, Bookstagram, BookTok, y también empezar a explorar los géneros narrativos que te gustan desde esta versión femenina, ¿no? O sea, ya ponía el ejemplo yo de ciencia ficción. A ver, vamos a leer autoras de ciencia ficción. Terror, vamos a leer autoras de terror, o sea, como irle cambiando ese chip, pues para también ver cómo lo están haciendo, cómo lo han hecho a lo largo de los años, y a veces hasta descubres como que fueron pioneras o que sus obras antecedieron a otras que han sido muchísimo más reconocidas por escritores. Y justo siempre estarte preguntando si el tema que te interesa está desde esta otra visión, ¿no? O sea, porque ahorita, digamos, está el 50%, pero ¿qué pasa con ese otro 50%? Hablando exclusivamente como de la parte autora, porque sé que hay muchísimo más, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en los clubes de lectura. Hay muchísimos que están especializados en leer solamente mujeres y que igual pueden ir buscándolo conforme al género. Hay gente que es clubes de lectura que leen solamente ciencia ficción escrita por mujeres, o clubes en donde, por ejemplo, está el de señora lectora, que es mexicanas por leer, ¿no? O sea, este sentido de, bueno, vamos a leer a puras escritoras mexicanas, o ahí ya estamos así haciendo, pues digamos que una segmentación más específica, pero hay otros en donde solo, no sé, leen un libro de una escritora viva, luego una muerta, o leen leen un libro publicado por una mujer en español y luego leen otro que es traducido.
etcétera, ¿no? Es más padre. Y yo recomendaría que se unan a clubs en donde también sean puras lectoras, porque siento que también eso hace que crezca un montón como la retroalimentación de otros libros, y que se siente como un poquito más esa comodidad de compartirlo. He estado en mixtos y también está muy padre, pero sí hay un cambio, no sé por qué, como que nos soltamos un poquito más cuando estamos solo entre mujeres. Yo sí he notado un poco la diferencia ahí. Entiendo esa parte, pero sí creo que también puede ser esta arma de doble filo de cómo me voy a acercar a un espacio donde no soy bienvenido y que es exclusivo de mujeres, pero sí los hay, o sea, es cuestión de buscarlos y no necesariamente, como dice Ale, a lo mejor que estén especializados, pero revisar sus catálogos, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, ahorita en Gaby. Gaby de Espacio para Hablar lanza su catálogo desde inicios de año y puedes ver lo que van a leer todo el mes. Y ya puedes ver qué va a preponderar o qué va a ser lo que más lean e ir sacando lo que te interesa y a lo mejor si no te interesa tanto decir, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y así como ese hay otros espacios, también esta Mara después abrió su espacio de mixto y creo que sí es como solo enfocarnos, no a irnos hacia lo obvio de, ay, pues van a leer terror, van a leer a Stephen King y ya. O sea, busca otro espacio en donde puedas leer como otras propuestas, ¿no? Sí, sin duda la variedad. O sea, la variedad y que venga siempre desde adentro. Y bueno, ya una vez que hicimos nosotros este ejercicio, amiga, de darnos cuenta que estamos deliberada o no deliberadamente leyendo más mujeres, ¿cómo es que ha cambiado tu visión a leer más voces femeninas? Ya una vez que te das cuenta que a lo mejor ya está predominando los textos escritos por mujeres, ¿cómo es que ha cambiado, digamos que tu visión lectora? Siento que más que lectora es como esa onda personal de que he reflexionado sobre diversos temas que a lo mejor ni siquiera me había planteado, ¿no? O sea, sí está siempre de maternidad y casarse y parejas y el futuro, pero no lo había profundizado tanto hasta que no lo leí y no lo vi a través de experiencias, ya sea de no ficción o de ficción, ¿no? O sea, como esta parte de, no sé, pienso, por ejemplo, en libros que abordan la maternidad desde todas las aristas, de cuando el embarazo es complicado, cuando pone en riesgo tu salud, pensar en el hecho de que esos niños pueden tener abusos o o sea, como toda esa complejidad, siento que no la había visto hasta que no lo leí en esas historias, ¿no? Porque a lo mejor uno puede pensar de, sí me quiero casar, no me quiero casar y no ir más allá. O sí quiero irme a vivir fuera y sí quiero viajar y no ir más allá hasta que empiezas a leer esas obras de mujeres que piensan en eso y que te hacen reflexionar en esos temas. Entonces, no sé, esa parte sí creo que me ha hecho enriquecer como también en lo que sí creo y pues ir agarrando esas herramientas de en esto pienso y esto sí. Sí, sin duda a mí también este tipo de literatura me ha llevado a como a retroalimentar ciertas decisiones que he tomado a lo largo de mi vida personal, pero sí en la lectora me he notado como un poco más selectiva y que sí les doy un poco de más prioridad. Digo, no estoy cerrada a leer textos escritos por hombres, no es como que 100% de todas mis lecturas son escritas por mujeres, no, claro que no, pero sí soy más selectiva y es por lo mismo, vuelvo a lo del tiempo, o sea, realmente sí quiero darles un poco más de tiempo a textos escritos por mujeres, pero sí tengo algunos escritores que también puedo llamar favoritos y que no me duele pues leerlos, o también digo, bueno, le voy a dar oportunidad a este otro escritor que no conozco a ver qué me trae y pues también hacerme como de una opinión crítica, porque también siento que decir como que no, ya no voy a leer hombres y así, o sea, se me hace como también muy arbitrario hacerlo. Digo, hay gente que sí vive su vida lectora, sí, está bien, pero siento que pues también hay que estar como abierta a todas las posibilidades, pero lo que sí es que sí me noto un poco más selectiva, o sea, si me ponen como a elegir entre algo escrito por una mujer y un hombre, muy posiblemente me vaya por el de mujer, al menos de que pues sea un escritor que ya conozco y que a lo mejor sí me gusta y que siento que voy a encontrar
buen desarrollo, buena literatura o buen entretenimiento, pues a lo mejor sí lo puedo llegar a elegir, pero a lo mejor me va a llamar más la atención el tema de los libros escritos por mujeres, ¿no? Yo creo que no podemos irnos de este episodio sin pensar en darles unas recomendaciones y de hablar de esos libros que nos han atravesado, que nos hicieron sentir escuchadas, representadas. Entonces, rápidamente les vamos a mencionar los títulos, a lo mejor una de las razones. Yo iniciaría diciendo que Un lugar seguro de Olivia Terova es de los más recientes, pero definitivamente impactó mucho en mí, porque habla mucho de esa búsqueda y de ese buscar sus espacios seguros a pesar de las adversidades, llámense económicas, llámense enfermedades, llámense emocionales, ¿no? O sea, siempre estar en busca de... Y nunca había sentido ese tema como tan profundo como en esta historia de Olivia. Otro que mencionaría y va en combo es Casas Vacías de Brenda Navarro, porque me hizo pensar mucho sobre la maternidad, ¿no? O sea, esta maternidad que es deseada, pero de qué manera y hasta qué punto es permitido desear tanto una maternidad. Y también está en ese sentido La hija única de Guadalupe Nettel, porque te presenta como esta disyuntiva de qué pasa con esos embarazos en donde te dicen que tu bebé tiene alguna enfermedad o que hay alguna complicación que te puede poner en riesgo. Como que hasta ahí lo aterricé y dije, wow, qué fuerte, y me puse a hablar mucho conmigo misma al respecto. Entonces esos dos los mencionaría en torno a la maternidad. Está también The Other Side of Beauty de Leah Darrow, que habla sobre esta industria del maquillaje y de la percepción del cuerpo, y me parece muy interesante. Me acuerdo que en el momento en que lo leí me cuestioné varias decisiones como de por qué haces lo que haces en cuanto a tu imagen corporal o física. Desmorir de Anne Boyer por la forma en que habla de la enfermedad y cómo manifiesta ese sentimiento de vivir en una incertidumbre y tal. Aunque yo no he vivido como tal una enfermedad tan fuerte, sí vi representadas muchas de las emociones cuando tienes un diagnóstico. Y un clásico que no podía faltar y que a lo mejor es en un tema más relajado, o sea, un clásico para mí y para el podcast, no para la vida, no universalmente. Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar Mastretta. Fue como un punto clave para tratar o manejar una ruptura amorosa. Yo tengo, amiga, igual, mira, estamos por ahí conectadas. Yo puse El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel. Creo que el tema del cuerpo para mí es uno de los temas más importantes y que también les doy muchísimo valor en mis lecturas, y sin duda me sentí bastante identificada leyendo esta historia de Guadalupe y haciendo como mucho espejeo con mi propia historia. Luego tengo El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, en donde ahí encontré muchísimas cosas, desde súper dolorosas hasta una resignificación de la amistad y de lo que deja nuestra persona a la gente que nos rodea una vez que ya no estamos, de cómo pueden saber de mí a través de las personas que me conocen, y que tal vez pueda llegar a pasar cuando yo ya no esté, ¿no? O sea, cómo es que se expresan y todo esto. Es un libro bastante importante, no solamente por lo que representa y de lo que habla, sino de, pues hablando de este sentido de la gente que te aprecia y te quiere en tiempo y forma. Otro es Autofagia, de Alaide Ventura Medina. Volvemos igual al cuerpo. Yo aquí, desgraciadamente, sí hubo un sentido de identificación bastante fuerte. Sin duda creo que es uno de los libros más certeros que he leído sobre trastornos alimenticios, y pude entender cada palabra dentro de este libro. Luego tengo Nada se opone a la noche, de Delfín de Vigan. Aquí yo lo puse por este sentido complejo de las relaciones familiares, cuando el qué dirán y todo este sentido de las apariencias y todo esto para una familia entera y el mundo es tan importante, cuando
por detrás estamos viviendo un montón de cosas terribles, ¿no? Desde toda la cuestión de salud mental, los tabús que hay alrededor de ello, vivir lo que es realmente un cuidado muy irresponsable de parte de los padres, etcétera, y que puede entender luego cómo muchas personas son como son porque tal vez vivieron en un entorno así, ¿no? Y por último, Perras de Reserva de Dalia, de la Cerda, me demostró que no solamente mi privilegio de vivir en lo que he vivido y en donde he estado, y también en cierta forma entender los entornos de muchas personas, porque pues al final del día también vengo de un lugar que pues no era una gran ciudad, pero encontrar como todas estas realidades que viven mujeres en muchas partes del mundo, no solamente Latinoamérica, con todo lo rico que es nuestro lenguaje y ese sentido de cómo también hay un montón de cosas que tal vez no nos va a tocar vivir, pero que podemos, pues, digamos que entenderlo desde el sentido de la empatía y que tal vez nos lleva a este ejercicio de no criticar o de no juzgar abiertamente sin saber todo el contexto, ¿no? Creo que son libros bastante importantes y obviamente puedo seguir con la lista. Mujeres me han regalado muchísimas reflexiones sobre la maternidad, sobre el amor, sobre la pareja, sobre la salud mental, sobre lo que es ser mujer en todos los sentidos. Entonces, eso creo que es también uno de los mayores regalos que nos regala la literatura escrita por mujeres. Y bueno, amiga, para cerrar como todo esto, ¿por qué crees tú que es importante leer a más mujeres? O sea, así en total, en cierre, en todo este ciclo maravilloso de la plática. Sí, que es la pregunta del millón, ¿no? O sea, que podrán decir de por qué priorizarlo o tal. Pues un poco por lo que ya decimos, de que nos visibiliza y nos representa y hace parte de la historia, ¿no? O sea, si solo nos concentramos en leer hombres, pues estamos con la mitad de la visión, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la otra mitad? Y entiendo que no tendría que haber esta literatura femenina o masculina, ¿no? O sea, porque luego he escuchado esos comentarios de es que esos libros solo son para mujeres o esos, y es de que no, basta. O sea, ¿por qué si nosotros hemos aprendido a leer intereses o temas que se han considerado universales desde la literatura escrita por hombres, pues también que los hombres aprendan a hacer universal esta cotidianidad, hablar sobre la familia, sobre la salud mental, sobre la maternidad, porque también los puede atravesar, impactar, enseñar a ser empáticos el que lean literatura escrita por mujeres, ¿no? Entonces simplemente por tener esa visión un poquito más completa y compleja y no solo quedarnos con esta parte de la historia y de la visión masculina y asumir que solo es así porque hay diferencias, ¿no? O sea, ya lo hablamos, entonces ver cómo se manejan las temáticas desde los dos lados de la moneda, por decirlo de una forma más simple. Sí, totalmente. Yo creo que más allá de la deuda histórica y que realmente ni siquiera debería de ser literatura escrita por mujeres, sino debería ser literatura y ya. Creo que es bien importante leer también la perspectiva femenina y no quedarnos solamente con la masculina porque nos nutre mucho desde lo humano y lo real. O sea, siento que para mí sí me da un poco más esto que literatura escrita por hombres, ¿no? Las mujeres sin duda se enfocan mucho en los temas que actualmente nos atraviesan como sociedad. No que los hombres tal vez no lo estén haciendo, pero sin duda creo que hay un enfoque desde la sensibilidad, que es donde a mí yo veo que hace la diferencia. Y creo que también la representación a través de los personajes y a través de las narrativas y las historias que se cuentan, muchos hombres no lo hacen, o sea, como lo están haciendo las mujeres. No solamente para saber qué es lo que está pasando, sino también para generar este ejercicio de empatía que a muchos nos falta. O sea, a muchos nos falta que nos abran los ojos y que realmente encontremos y sepamos el mundo que estamos viviendo realmente y lo que es ser mujer actualmente también. Y lo que ha sido ser mujer durante, pues, desde el inicio de la humanidad. Sí, justo darle esa voz, y me gusta que digas y cierres de esa manera, porque creo que es un punto clave para a partir de ahí
seguir diversificando, ¿no? No dejemos fuera como otras identidades y también pensar en otros horizontes narrativos, ¿no? Porque, ok, una vez que diversificas te das cuenta que, bueno, nos faltan autoras de este otro lado del mundo que no hemos leído. Nos faltan autoras de o sea, como que lo empiezas a pensar y dices, híjole, o sea, hay trabajo por hacer, incluso para quienes ya concientizamos un poquito más que no hay que tener solo una visión. Entonces es como sembrar esa semillita y a partir de ahí cuestionarnos qué tan diversas son las lecturas, qué tantas versiones tenemos y esa oportunidad que le estemos dando. Entonces, de esa forma yo creo que es como vamos a cerrar el episodio, con esa reflexión de que lo hagan y lo tomen desde el mejor sentido posible, que nos dejen su comentario de ustedes cómo manejan esta temática. Los vamos a estar leyendo con mucho interés. Muchísimas gracias por escucharnos y sí, sin duda, obviamente todo desde el respeto, déjenlo por ahí. Y también pues recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en Todas Partes, ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.